Nadie reunido dentro del gran salón podía entender por qué se había colocado una segunda corona junto al rey Carlos antes de que comenzara la ceremonia. Descansó en silencio cerca del monarca, brillando bajo las luces sin explicación, provocando susurros que se extendieron entre la audiencia, mientras todos los miembros de la realeza de alto rango buscaban una pista que nunca llegó. Entonces Carlos se puso de pie, lentamente llamó a Catalina con un propósito inequívoco, e hizo un anuncio que destrozó todas las expectativas sobre el futuro de la familia real. Lo que siguió no pareció otra tradición real cuidadosamente coreografiada, sino el comienzo de un capítulo completamente nuevo que nadie en la sala había anticipado. Esto no se presentó como un reconocimiento honorario, un gesto simbólico o una responsabilidad temporal que eventualmente pasaría a la historia. Antes de que la nación que observaba desde más allá de los muros del palacio pudiera siquiera procesar lo que estaba presenciando. Carlos levantó con cuidado la corona, con manos visiblemente temblorosas, y declaró públicamente a Catalina como la nueva líder de la corona. La naturaleza extraordinaria del momento dejó a la sala congelada en un silencio atónito, como si todos los presentes entendieran que estaban observando una decisión que podría remodelar permanentemente el futuro de la monarquía. Antes de continuar explorando lo que realmente podría significar este notable anuncio para la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse otra actualización. Catherine Nosy movió inmediatamente después de escuchar su nombre. Sus ojos buscaron instintivamente el salón hasta que encontraron al príncipe William, y a lo lejos el futuro rey respondió con nada más que un asentimiento silencioso y contenido que pareció darle el coraje para dar un paso adelante. Se acercó lentamente a la silla vacía preparada junto al rey, cada paso cargaba con el peso de la incertidumbre, mientras los observadores luchaban por entender por qué ese lugar había estado reservado para ella todo el tiempo. El Palacio de Buckingham había descrito la reunión simplemente como el último discurso nacional del rey, el último mensaje formal que entregaría al país durante su reinado. Sin embargo, nunca se había ofrecido ninguna explicación sobre el misterioso segundo asiento colocado a su lado, ni nadie había explicado por qué la reina Camilla había estado sentada notablemente más lejos de lo que muchos esperaban. Ese arreglo inusual pasado por alto al principio de repente pareció lleno de significado, una vez que Charles comenzó a hablar transformando un detalle ceremonial ordinario en uno de los símbolos más significativos del día. Con cuidado deliberado, Carlos levantó lo que se describió como la corona ceremonial de liderazgo, una corona simbólica que representa la responsabilidad del servicio público, la disciplina interna y la representación nacional de la familia real. Sin embargo, antes de que pudiera bajarlo hacia Catherine, sus manos comenzaron a temblar bajo su peso, revelando no solo debilidad física, sino la enorme carga emocional que llevaba dentro del momento mismo. Sin dudarlo, Catherine se acercó suavemente para estabilizar su muñeca, un gesto instintivo que silenciosamente expuso la profunda confianza que ya existía entre ellos, mientras conmovía a innumerables observadores que lo presenciaron. William observó en silencio desde el otro lado del pasillo, entendiendo más claramente que nadie lo que realmente estaba sucediendo ante sus ojos. Catalina no lo reemplazaba como heredero al trono, ni alteraba el orden constitucional de sucesión que había existido durante generaciones. En cambio, estaba recibiendo una autoridad capaz de dar forma a la monarquía misma, mucho antes de que algún día William usara la corona, creando un nuevo equilibrio de responsabilidad dentro de la familia real como nunca antes se había visto en la historia reciente. El rey bajó con cuidado la corona ceremonial sobre la cabeza de Catalina antes de pronunciar palabras que inmediatamente transformaron la atmósfera dentro del gran salón. Al declarar la nueva líder de la corona, le confió la responsabilidad de dirigir los deberes públicos, resolver los desacuerdos familiares internos y guiar cómo la Casa de Windsor se presentaría ante la nación tanto durante el triunfo como durante la crisis.
Esas responsabilidades iban mucho más allá de la ceremonia, sugiriendo un papel definido no por el simbolismo, sino por una influencia genuina sobre la dirección futura de la monarquía. Al otro lado del pasillo, la expresión de Camilla cambió gradualmente a medida que el significado de la declaración de Charles se volvió imposible de ignorar. Como todos los demás presentes, pareció aprender en ese mismo momento que la estructura recién establecida no le ofrecía ninguna autoridad de gobierno, ningún poder privado de veto y ningún lugar garantizado en las decisiones que moldeaban el futuro de la familia. Años de influencia cuidadosamente establecida, de repente parecieron inciertos, lo que dejó a muchos preguntándose qué papel si es que alguno le quedaba a ella dentro de la cambiante casa real. Charles luego reveló que la decisión no se había tomado impulsivamente durante la ceremonia misma. Según la proclamación formal que presentó la transferencia de autoridad, ya se había completado esa misma mañana mediante una declaración real oficial que otorgaba toda la autoridad del soberano, una que no podía revocarse simplemente debido a un desacuerdo familiar privado o una decepción personal. Catherine bajó la mirada en silencio mientras William permanecía inmóvil, absorbiendo todo el significado constitucional de lo que acababa de desarrollarse ante toda la nación. Camila se volvió lentamente hacia su marido, tal vez esperando que la tranquilizara o alguna explicación que pudiera suavizar el momento. Charles, sin embargo, no le devolvió la mirada, permitiendo que el silencio respondiera donde las palabras no lo hacían. El gran salón permaneció completamente quieto hasta que el rey retiró suavemente su mano del hombro de Catalina, silenciosamente hizo a un lado el discurso preparado que esperaba ante él y optó por hablar directamente desde el corazón. El futuro debe ser liderado ahora por una fuerza que no busque el poder, declaró Charles con serena convicción. Por un breve momento el silencio llenó cada rincón de la sala, desde que los aplausos comenzaran lentamente, haciéndose más y más fuertes, hasta que resonaron en la antigua cámara como un trueno. Sin embargo, en medio de la abrumadora respuesta, la princesa Ana permaneció concentrada no en los aplausos, ni siquiera en la corona misma, sino en algo que casi todos los demás no habían notado. Debajo de la silla de Charles había una carpeta roja sellada discretamente oculta a la vista del público, pero imposible de pasar por alto para Anne. Inmediatamente reconoció que probablemente contenía la explicación profundamente personal detrás de la decisión del rey de confiarle a Catalina, en lugar de a cualquier otro miembro de la realeza, una responsabilidad tan extraordinaria. Es posible que la corona ceremonial haya servido como símbolo visible, presentado al mundo, pero la verdadera historia emocional permaneció oculta dentro de los documentos que Carlos había decidido no revelar públicamente. Para quienes observaron en todo el mundo, la ceremonia pareció marcar una transferencia histórica de la autoridad real como nada visto en los tiempos modernos. Sin embargo, para las 4 personas que estaban más cerca del trono, la ocasión tuvo consecuencias emocionales mucho más profundas que nunca podrían ser capturadas por fotografías oficiales o declaraciones palaciegas cuidadosamente escritas. Detrás de cada expresión serena, cada uno de ellos enfrentaba una lucha privada que ya había comenzado mucho antes de que los aplausos resonaran en la sala. Catherine se vio elevada sin previo aviso a un papel que nunca había buscado abiertamente. William había observado en silencio cómo su esposa recibía responsabilidades tradicionalmente asociadas con el futuro soberano, mientras Camilla enfrentaba la dolorosa posibilidad de que su propia influencia hubiera sido disminuida públicamente ante toda la nación. Al mismo tiempo, Charles pareció renunciar a la responsabilidad final que le había permitido sentirse indispensable para la institución para la que se había preparado para servir durante toda su vida. Una vez terminada la ceremonia, Catalina llevó la corona ceremonial a una antesala tranquila y la colocó con cuidado sobre una estrecha mesa de madera. Aunque el título de princesa de Gales tradicionalmente la identificaba como la esposa del heredero al trono. Esta posición recién anunciada parecía otorgarle influencia inmediata sobre la dirección pública de la monarquía
mientras que el propio Guillermo seguía siendo el siguiente en la línea de sucesión establecida. El contraste parecía casi surrealista, creando una complejidad emocional que ninguno de los dos esperaba enfrentar tan repentinamente. Apoyó ambas manos firmemente contra la mesa y permaneció perfectamente quieta mientras la pesada puerta se cerraba suavemente detrás de ellos. William no dijo nada al principio, plenamente consciente de que Catalina no le había quitado nada, pero también entendiendo que la autoridad que acababa de recibir inevitablemente moldearía a la familia real incluso antes de que comenzara su propio reinado. El silencio entre ellos no transmitía ira, solo el enorme peso de las responsabilidades que ninguno de los dos había previsto asumir tan pronto. Finalmente, Catherine se volvió hacia su marido y en voz baja formuló la pregunta que la había estado preocupando desde que terminó la ceremonia. Se preguntó si el anuncio de Charles lo había humillado de alguna manera hablando tan suavemente que solo William podía escuchar la incertidumbre detrás de sus palabras. Aceptar la confianza del rey había sido bastante difícil, pero la posibilidad de que hacerlo pudiera haber causado dolor al hombre que amaba la preocupaba mucho más que cualquier responsabilidad pública. William sacudió suavemente la cabeza antes de responder. Admitió que la humillación nunca fue lo que lo asustó, porque su preocupación iba mucho más allá de las cuestiones de orgullo o precedencia real. Lo que realmente lo llenó de miedo fue ver a Catherine heredar la misma presión pública implacable que una vez había consumido a su madre, el escrutinio interminable, las expectativas imposibles y la exigencia constante de mantener la calma, mientras se desarrollaban luchas profundamente personales, bajo la mirada de una nación entera. Se acercó pero deliberadamente, dejó intacta la corona ceremonial que descansaba sobre la mesa. Catherine lo miró a los ojos y de repente comprendió que su silencio durante toda la ceremonia nunca había reflejado resentimiento o celos. En cambio, había nacido del miedo genuino de que la mujer que amaba estuviera entrando ahora en una vida en la que cada decisión, cada expresión y cada dolor privado pudieran convertirse en objeto de juicio mundial. Durante las semanas previas a la ceremonia, Charles había reducido silenciosamente sus compromisos públicos, sin revelar la verdadera razón detrás de los cambios. Según se informa, solo la princesa Ana y dos asesores de confianza sabían que su última aparición nacional se convertiría no simplemente en una despedida, sino en la transferencia formal del liderazgo activo dentro de la Casa Real. El rey creía que el secreto absoluto seguía siendo esencial, porque incluso una filtración prematura podría provocar resistencia antes de que la posición de Catalina estuviera completamente asegurada mediante la proclamación firmada que contenía la autoridad oficial del monarca. Camila experimentó un golpe emocional aún más profundo casi 12 horas después de descubrir que su papel había cambiado silenciosamente. Según se informa, un borrador anterior de la proclamación incluía a la reina consorte junto a Carlos como asesora dentro de la nueva estructura, pero la versión completa eliminó toda garantía de influencia continua o participación formal. Sentada sola, leyó atentamente el documento revisado, lo dobló una sola vez y apoyó la mano sobre él, dándose cuenta de que Charles había alterado mucho más que unas pocas palabras cuidadosamente elegidas, había cambiado fundamentalmente el futuro que ella creía que le esperaba. Más tarde, después de que William preguntara en privado por qué Catalina había sido seleccionada por encima de todos los demás miembros de la realeza, la princesa Ana entró en la antecámara para responder la pregunta a ella misma. Explicó que la decisión del rey nunca se había basado en la popularidad, la aprobación pública o el aplauso de las multitudes que admiraban la tranquila dignidad de Catalina. En cambio, reveló que Carlos creía que Catalina había pasado con éxito una prueba privada que todos los demás miembros de alto rango de la familia real habían fallado sin siquiera darse cuenta de que existía. William inmediatamente exigió saber cuándo se había realizado tal prueba. Anne miró lentamente hacia la corona ceremonial antes de responder con una sola fecha
la noche de la ceremonia de los fundadores de Windsor, celebrada 6 meses antes. Para el público ese evento había parecido completamente normal, otra reunión real cuidadosamente organizada, pero detrás de una puerta cerrada se había desarrollado una confrontación que transformó silenciosamente la comprensión que el rey tenía de todos los que lo rodeaban, y en última instancia condujo a la decisión más dramática de su reinado. Según la historia, el viaje de Catalina hacia la recepción de la corona ceremonial no comenzó con la admiración pública, la creciente popularidad o una elaborada estrategia de sucesión cuidadosamente preparada durante muchos años. Todo comenzó 6 meses antes, cuando ella se presentó sola ante el rey Carlos y respetuosamente se negó a seguir una instrucción real directa que él le había dado personalmente. Según se informa, el desacuerdo duró menos de 20 minutos, pero esos breves momentos cambiaron permanentemente la forma en que Carlos veía la lealtad, el coraje y las personas que lo rodeaban dentro de la monarquía. Lo que inicialmente parecía una simple desobediencia, poco a poco se reveló como algo mucho más profundo. Según se informa, Carlos llegó a creer que Catalina poseía la rara habilidad de proteger la corona, incluso cuando la lealtad a la institución y la conciencia personal ya no apuntaban hacia la misma decisión. En esa difícil conversación, se dice que reconoció no la rebelión, sino el tipo de coraje moral capaz de preservar la monarquía a través de la honestidad en lugar de la obediencia incondicional. Catherine había asistido a la ceremonia de los fundadores de Windsor, esperando nada más que otra muestra rutinaria de unidad familiar. La reunión privada tradicionalmente permitía a los miembros de alto rango de la realeza discutir responsabilidades futuras y aprobar planes para próximos deberes públicos, pero debajo de su lenguaje pulido había un marco que silenciosamente reducía oportunidades significativas para que varios miembros más jóvenes de la familia sirvieran. Carlos creía que la propuesta protegería a la monarquía de futuras controversias e incertidumbres. Pero Catalina vio algo completamente diferente, una política que corría el riesgo de convertirse en un castigo, sin pruebas, explicaciones o incluso la oportunidad para que los afectados se defendieran. Inmediatamente. Después de concluir la ceremonia, el rey supuestamente convocó a Catalina a su biblioteca privada. Lo que siguió detrás de esas puertas cerradas duraría poco tiempo, pero según quienes estaban familiarizados con la historia, se convirtió en la conversación definitoria que convenció a Carlos de que el futuro de la monarquía dependería en última instancia no de aquellos que siempre estuvieron de acuerdo con él, sino de alguien dispuesto a desafiarlo cuando la conciencia lo exigiera. Colocó el marco ante ella y le ordenó que firmara. Catherine leyó la última página, cerró la carpeta y la empujó lentamente sobre el escritorio. Ella le dijo que no asociaría su nombre a una decisión que pudiera dañar a la familia mientras pretendía protegerla. Charles sintió la negativa como una traición pública, a pesar de que no había nadie más presente. El monarca la acusó de desafiar su autoridad en el momento exacto en que necesitaba unidad. Las manos de Catherine temblaron, pero su respuesta no. Ella le dijo que la obediencia podía preservar el silencio, pero que nunca podría restaurar la confianza una vez que personas inocentes habían sido condenadas sin haber sido escuchadas. Luego se fue conmocionada pero sin ganas de retirarse. Más tarde William explicó el costo total durante una conversación privada grabada y conservada en el archivo familiar. Su esposa había estado dispuesta a perder patrocinios, acceso y privilegios futuros, en lugar de revertir su posición. Nunca informó a la prensa, nunca buscó simpatía, y nunca utilizó el argumento para debilitar a Charles. El futuro rey comprendió que su silencio había protegido al mismo hombre cuyas órdenes había rechazado. La mañana siguiente cambió todo. Charles recibió una revisión interna documentada que mostraba que 2 asesores habían ocultado pruebas y exagerado los riesgos utilizados para justificar el marco. El rey se dio cuenta de que la resistencia de Catalina había impedido una injusticia permanente y había expuesto la manipulación dentro de su propio círculo. El monarca la llamó de regreso a la biblioteca.
No ofreció ninguna disculpa. En cambio, preguntó si ella lo habría desafiado si William hubiera apoyado el plan. Catherine le sostuvo la mirada. Sí, porque la corona no puede exigir lo que le avergonzaría explicar. Charles no dijo nada, pero a partir de ese día comenzó a redactar un documento de liderazgo privado basado en el juicio más que en la obediencia. Creía que su existencia estaba oculta. Camilla pronto descubrió lo contrario. Y cuando la reina se enteró de que Catalina estaba siendo considerada para poderes, que ninguna esposa real esperaba tener el desacuerdo oculto, se convirtió en una batalla directa por la decisión final de Carlos. El palacio había sobrevivido a discusiones sobre títulos, residencias, dinero y lealtad. Este enfrentamiento fue diferente. Camilla no luchaba por un privilegio ceremonial. Estaba luchando contra un futuro en el que Catalina se convertiría en la mujer más influyente de la monarquía. Sin ayudantes presentes y con las puertas cerradas, las dos mujeres se enfrentaron en un salón silencioso. Al principio ninguna de las dos levantó la voz. Sin embargo, cuando terminó la reunión, una relación se había roto sin posibilidad de reparación. Camilla había solicitado la reunión después de descubrir que Charles estaba preparando una proclamación de liderazgo que involucraba a Catherine. Una proclamación era una declaración real formal que transmitía la autoridad del monarca. Pero la reina consorte no había visto sus términos finales. Solo sabía que un borrador anterior la había colocado en el centro de la transición. Catalina accedió a reunirse sin Guillermo ni funcionarios de palacio porque creía que una conversación privada podría evitar que la disputa destrozara a la familia en público. La reina Laeta estudió atentamente antes de hablar. Acusó a Catalina de aceptar influencias fingiendo no desearlas, afirmar que esa silenciosa moderación la había hecho más peligrosa que los cortesanos abiertamente ambiciosos. Camilla dijo que la gente confiaba en la mujer más joven porque ella nunca parecía aspirar al poder. Sin embargo, el poder continuó avanzando hacia ella. Catherine escuchó sin interrupción, pero la acusación la golpeó profundamente, porque ella nunca le había pedido a Charles el papel que ahora los divide. Catalina respondió que no le había pedido nada al rey y que no se disculparía por confiar en él cuando él creía que la monarquía estaba en riesgo. La princesa de Gales reveló entonces que ya le había pedido que reconsiderara el nombramiento. Carlos se había negado diciéndole que una corte dividida estaba intentando controlar la transición antes de que Guillermo heredara el trono. La moderación de Camilla se rompió. Ella reveló a través de una copia del borrador abandonado que Carlos la había nombrado primero guardián principal de la corona, un puesto destinado a supervisar el liderazgo público de la familia, con Catherine sirviendo debajo de ella. La reina empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que golpeó la pared. Ella y exigió saber si el joven miembro de la realeza tenía la intención de reemplazarla junto al monarca. Catalina no apartó la mirada. No tengo la intención de permanecer donde el deber me coloca incluso cuando ese lugar sea insoportable. Las voces elevadas llegaron más allá de las puertas cerradas. Carlos entró sin previo aviso, miró primero a su esposa y luego a Catalina, y comprendió que la lucha oculta finalmente había llegado a él. Camilla preguntó si el borrador abandonado no significaba nada. El rey respondió que eso significaba que alguna vez había creído que solo la lealtad podía asegurar el futuro. Ahora creía que el juicio importaba más. Charles anunció que la proclamación final se firmaría antes del amanecer. La reina se fue sin decir una palabra más, cerrando la puerta con fuerza controlada. El monarca se dirigió entonces a Catalina y le advirtió que la resistencia familiar no era el mayor peligro. La verdadera amenaza era el poder legal oculto dentro del documento. Carlos no se había limitado a diseñar un papel simbólico, y las personas que entendían la verdadera autoridad de la proclamación sabían que ésta podría reordenar la monarquía antes de que Guillermo alcanzara el trono. La corona colocada sobre la cabeza de Catalina estaba diseñada para parecer ceremonial. El documento debajo no lo era. Escondidos dentro de la proclamación final de Carlos
había poderes capaces de determinar quién representaba a la monarquía, quién entraba en sus consejos internos y qué causas reales sobrevivirían a la transición que se avecinaba. El trono todavía pertenecía al rey y el futuro trono todavía pertenecía a William. Sin embargo, la dirección diaria de la corona había quedado en manos de Catalina. El nuevo cargo de Catalina se llamó líder de la corona, un papel ficticio que separa el control de los asuntos públicos y familiares de la posición constitucional de soberana. Carlos siguió siendo monarca y Guillermo siguió siendo heredero, pero ahora podía coordinar tareas de alto nivel, aprobar prioridades caritativas a largo plazo, resolver disputas internas y recomendar en quién se confiaba para actuar públicamente en nombre del rey. Esa distinción importaba porque un título llevaba el trono mientras que el otro controlaba la maquinaria que lo rodeaba. William comprendió el peligro de inmediato. El futuro rey temía que ese papel expusiera a su esposa a ataques normalmente dirigidos al soberano, al tiempo que le negaría la protección legal y la autoridad incuestionable que conlleva la realeza. Catalina asumiría la responsabilidad sin el escudo del trono. Le dijo a Charles en privado que la oficina podría convertirla en el blanco de todos los agravios dentro de la familia. El rey no estuvo en desacuerdo. Antes del amanecer le confesó a Anne que poner tal peso sobre Catherine le parecía casi cruel. La monarca sabía que sería juzgada por cada suspensión, cada nombramiento y cada decisión pública. Sin embargo, creía que dejar la institución sin una dirección confiable sería peor. Sin una mano firme, las lealtades rivales podrían destrozar a la familia antes de que William heredara la corona. Anne observó a su hermano firmar la última página a medida que se acercaba la mañana. La princesa real lo vio detenerse ante la última letra de su nombre con la mano sobre el papel. Colocó la palma de su mano al lado del documento sin tocarlo. Charles terminó la firma, pero la vacilación reveló lo que las palabras no podían. Sabía que esta orden heriría a las personas que amaba. Las cláusulas ocultas agudizaron aún más el peligro. Uno permitía a Catalina suspender los deberes públicos de cualquier miembro de la realeza de alto rango cuya conducta amenazara la confianza en la monarquía. Otro impidió que el cargo pasara automáticamente a Camilla William o cualquier futuro consorte. El puesto solo podría continuar mediante una decisión escrita basada en el servicio, el juicio y la moderación comprobada. Carlos puso el sello real en la proclamación y luego le entregó la pluma a Ana. Un sello real era la marca oficial que confirmaba que el documento llevaba la autoridad del monarca. Le pidió que lo rompiera para que nunca pudiera usarse para otro pedido. Lo partió en dos sobre la bandeja de plata. Entonces el conteo cambió. Antes de que comenzara la ceremonia, una copia sin firmar desapareció de la oficina privada. Nadie sabía quién se lo había llevado, pero al cabo de unas horas, la nueva autoridad de Catalina empezó a moverse por el palacio. El anuncio había durado solo unos minutos, pero cuando la familia real abandonó el salón, las puertas se cerraban, los horarios cambiaban y una persona ya había sido eliminada del primer consejo de Catalina. La primera señal del nuevo orden no llegó a través de otro discurso. Llegó a través del retiro de una silla, de una sala de reuniones. Una hora después de la coronación de Catalina, el personal recibió instrucciones revisadas, se congelaron los compromisos reales y se reorganizó el consejo privado que alguna vez estuvo formado en torno a Carlos y Camila. Cada cambio llevaba el mismo mensaje. Esto no era teatro. A Catalina se le había otorgado una autoridad genuina y el antiguo equilibrio de influencia de la monarquía había terminado antes de que nadie pudiera desafiarlo. Catherine convocó su primera reunión de liderazgo para esa noche e invitó a William Ann Edward y un pequeño grupo de asesores con responsabilidades activas. El consejo privado era el grupo interno que ayudaba a dirigir el trabajo real y la asistencia ahora dependía del deber presente más que del rango o el matrimonio. También suspendió todos los anuncios aprobados durante 48 horas. La pausa fue importante porque de otro modo las facciones rivales podrían explotar la transición
apresurar los nombramientos o asegurar influencia antes de que se estableciera la nueva estructura. Camila llegó esperando su lugar familiar junto a Charles. La reina consorte se detuvo cuando vio que faltaba su nombre y que habían quitado su silla. Durante varios segundos, ella no dijo nada. El rey observó a su esposa asimilar la exclusión, pero no pidió a nadie que la corrigiera. Ese silencio la hirió más profundamente que cualquier declaración pública, porque demostró que él defendería la autoridad de Catherine, incluso si al hacerlo dañaba su matrimonio. La reina se dio la vuelta sin entrar. Regresó a su salón privado, se quitó el broche que Carlos le había regalado al comienzo de su reinado y lo colocó junto a una copia sin abrir de la proclamación. Su mano permaneció sobre las joyas por un momento, como si el pequeño objeto llevara todas las promesas hechas, antes de que el poder comenzara a alejarse de ella. Catherine entró en la cámara del consejo e inmediatamente notó el espacio vacío. El nuevo líder ordenó que trajeran otra silla, negándose a que la destitución de Camilla se convirtiera en una muestra de humillación, pero no la invitó a regresar. Su primera decisión no estuvo dirigida a la reina. Ordenó una investigación formal sobre la copia faltante del documento de liderazgo y prohibió a cualquiera destruir correspondencia, borrar registros o alterar los registros de acceso. William examinó el informe de seguridad y sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor. La copia desaparecida había sido solicitada a través del código de su oficina, una identidad digital utilizada para autorizar documentos en nombre del príncipe. El futuro rey sabía lo que implicaba ese descubrimiento. Alguien estaba tratando de hacerle parecer desleal ante su esposa, incluso antes de que terminara su primer encuentro. Anne instó a la moderación, mientras que Edward advirtió que el rastro falso podría dividir a la familia más rápido que cualquier documento filtrado. Catherine le escuchó, pero sus ojos permanecieron en William. Esperó hasta que los asesores se marcharon y las puertas se cerraron. El príncipe finalmente hizo la pregunta que ninguno de los dos se había atrevido a afrontar desde que la corona tocó su cabeza. ¿Realmente confías en mí? La monarquía podría sobrevivir a una lucha pública por la influencia, pero no podría sobrevivir si el acto final de Carlos creaba dudas entre el futuro rey y la mujer elegida para liderar a su lado. Cuando las puertas finalmente se cerraron y todos los consejeros se fueron, no había ningún rey, ningún futuro soberano, ni ningún líder recién coronado en la sala. Solo estaban William y Catherine marido y mujer en lados opuestos de una decisión que ninguno de los dos había solicitado. Por primera vez, ese día admitió que tenía miedo. Por primera vez, confesó que a una parte de él le había molestado enterarse de la elección de Charles con el resto del mundo. William permaneció cerca de la puerta mientras Catherine estaba junto a la caja de la corona cerrada. Ningún ayudante documento o símbolo ceremonial los separaba ahora. El futuro rey explicó que apoyaba el propósito de su cargo, pero que el secreto había herido profundamente. Carlos le había negado la oportunidad de preparar Defender o incluso tranquilizar a su esposa antes de que el anuncio la colocara bajo el juicio de la nación. Catherine bajó la voz. Admitió que el rey se lo había dicho solo unos minutos antes de la ceremonia y exigió una promesa de silencio, incluso por parte de William. El líder recién nombrado había obedecido porque Charles temía que la decisión fuera bloqueada antes de que se hiciera oficial. Sin embargo, comprendió lo que había costado ese silencio. Su marido se había visto obligado a descubrir su nueva autoridad mientras el mundo entero observaba su rostro. El príncipe finalmente confesó que el secreto lo hacía sentir menos como su compañero y más como una amenaza a su liderazgo. Había observado cómo el poder se movía hacia Catalina, mientras se preguntaba si el palacio creía que él podría oponerse a ella. Ella respondió que su miedo era diferente. Rechazar a Carlos ahora podría dejar a la monarquía sin dirección, pero aceptar podría crear una corte rival a su alrededor, un círculo de influencias separado que compite con el futuro soberano.
Luego William explicó lo que había descubierto la revisión de seguridad. El código de oficina utilizado para solicitar la proclamación faltante procedía de una terminal obsoleta accesible a varios miembros superiores del personal. Un código de oficina era una autorización digital vinculada a una casa real, no una prueba de que el propio rey hubiera actuado. El descubrimiento lo exculpó de participación deliberada, pero también demostró que alguien había querido que las sospechas cayeran entre ellos. Catalina abrió el estuche y levantó la corona de liderazgo. Ciro lo ofreció a su marido y le dijo que se lo devolvería si creía que eso se interponía entre ellos. William miró la corona, luego cerró la tapa y empujó suavemente la caja hacia ella. Él le dijo que la carga no era el enemigo. El secreto lo era. Catherine prometió que cada decisión importante se discutiría en privado antes de llegar al consejo. William estuvo de acuerdo, pero ninguno de los dos exigiría obediencia cuando estaba en juego la conciencia. Su asociación sobreviviría solo si la honestidad importara más que el rango. Por la mañana estaban listos para aparecer juntos. Entonces la proclamación perdida llegó al público exponiendo todo el poder que Carlos había puesto en manos de Catalina. Unidos a puerta cerrada, William y Catherine estaban listos para enfrentar al país. Pero fuera del palacio, una portada ya había transformado una transición real privada en un ajuste de cuentas nacional. Al amanecer, el lenguaje secreto de la proclamación ya no era secreto. El país supo que Catalina no había recibido simplemente un honor ceremonial. A ella se le había confiado el liderazgo activo de la familia real. Se reunieron multitudes. Las emisoras interrumpieron sus programas y los periódicos anunciaron el comienzo de una nueva era real. Sin embargo, detrás de la celebración había una pregunta más profunda. No se trataba de si Catalina era amada, sino de si Carlos acababa de cambiar la monarquía para siempre. Catherine leyó los primeros informes en silencio. La copia filtrada confirmó su autoridad sobre los deberes públicos, la representación familiar, la estrategia caritativa y las normas internas. Esos poderes importaban porque determinaban quién hablaba en nombre de la monarquía, qué causas recibían apoyo real y cómo se juzgaría a la familia cuando regresara el conflicto. Esta no fue una cita decorativa. Puso en sus manos una verdadera responsabilidad antes de que William heredara el trono. El personal del palacio publicó la proclamación completa en 1 hora. Una proclamación era una declaración real formal que transmitía la autoridad del monarca, y la publicación del texto completo evitaba que pasajes seleccionados se tergiversaran en afirmaciones de que Catalina había reemplazado a su marido o había asumido el control constitucional. William siguió siendo el heredero indiscutible. Sin embargo, el público ahora entendió que su esposa guiaría el rumbo diario de la familia. Catherine sintió el calor del apoyo, pero la celebración rápidamente se volvió dolorosa. Los comentaristas comenzaron a describir su ascenso como prueba de que Charles ya no confiaba en su hijo. La acusación atacó el único temor que ella y William acababan de afrontar en privado. El futuro rey se negó a permitir que crecieran esas sospechas. Insistió en caminar junto a ella durante su primera comparecencia, sabiendo que incluso unos pocos pasos de distancia serían utilizados como prueba de un tribunal dividido. La lluvia caía afuera del palacio de Buckingham, mientras cientos de personas se reunían bajo paraguas. Un vendedor de periódicos levantó una portada que mostraba a Catalina, debajo de las palabras «La corona final de Carlos Catalina», al frente de la casa de Windsor. Cerca de allí, una emisora nacional calificó la decisión como una transferencia del liderazgo real activo sin abdicación. Mientras repetía que el príncipe seguía siendo el siguiente en la línea de sucesión al trono, Ana rompió su silencio mediante una declaración grabada en el palacio. La princesa real confirmó que el rey había comenzado a preparar la decisión después de que Catalina impidiera la injusticia del marco de Windsor. Su relato cambió el significado de todo el momento. Lo que los críticos habían llamado ambición, ahora parecía coraje moral, porque el nuevo líder se había ganado la confianza de Carlos,
al rechazarla cuando la obediencia habría perjudicado a la familia. Charles escuchó los cánticos desde detrás de una ventana del palacio. El monarca escuchó a Catalina alzarse por encima de la lluvia y se volvió silenciosamente hacia Ana. «Entienden por qué la elegí», dijo. Ella respondió que solo entendían una parte. El mayor significado todavía pertenecía a Catalina. Desde que la familia diera un paso al frente, ella tuvo que decidir si su primera declaración pública defendería su propia posición o explicaría por qué Charles había renunciado a su autoridad final. Cuando Catalina finalmente dio un paso adelante para hablar, no cantó victoria, ni explicó su poder, ni respondió a sus críticos. Ella pronunció el veredicto que definiría la nueva era de la corona. Catalina se presentó ante la nación sin corona ceremonial. Ella había elegido dejarlo dentro del palacio porque su primer acto como líder no sería mostrar autoridad, sería cuestión de definirlo. Charles estaba sentado cerca, visiblemente agotado pero tranquilo. William estaba a su lado. Camilla observaba desde una distancia mesurada y Ana permanecía detrás del rey. En ese momento cada rivalidad y herida privada pasó a ser secundaria ante una última pregunta. ¿Qué tipo de monarquía sobreviviría a todos ellos? Catalina comenzó confirmando que Guillermo seguía siendo el futuro soberano y que su nuevo papel existía para fortalecer su eventual reinado, no para competir con él. La soberana era la persona que constitucionalmente ocupaba el trono, mientras que su cargo concernía al liderazgo diario de la familia real. Prometió que el servicio ahora se mediría por la conducta, la coherencia y la confianza pública, no por el matrimonio, el título o la cercanía al poder. William me escuchó mientras su esposa reconocía la carga que la decisión de Charles había supuesto para su familia. El futuro rey tomó su mano poniendo fin a toda sugerencia de que la coronación los había dividido. Catherine le apretó los dedos con fuerza y dejó inconfundible su propósito. Liderarían juntos, sin construir tribunales rivales, ni permitir que el silencio debilitara su matrimonio. Camilla permaneció quieta mientras el nuevo líder se volvía hacia ella. La reina consorte comprendió que el acuerdo había puesto fin a su influencia sobre la dirección futura de la monarquía, pero Catalina se negó a convertir esa pérdida en humillación pública. Agradeció a Camilla por estar al lado de Charles durante años de deber e incertidumbre. La reina bajó la cabeza, aceptando un futuro que ya no podía moldear. Catalina anunció entonces su primer uso de autoridad. Cada decisión interna importante requeriría razones escritas, evitando que asesores ocultos controlen la corona a través del secreto. También restauró los derechos de consulta a los miembros de la realeza afectados por las restricciones, lo que significa que ningún miembro de la familia podría ser castigado sin que se le dijera el motivo o se le diera la oportunidad de responder. La injusticia que comenzó en la ceremonia de los fundadores de Windsor finalmente se había corregido. Charles se levantó lentamente cuando terminó el discurso. El rey tomó la mano de Catalina entre las suyas e inclinó la cabeza. No como un soberano que entrega el trono, sino como un suegro que reconoce que su deber final estaba cumplido. Anne observó a su hermano liberarse de la carga que había llevado mientras William permanecía junto a la mujer elegida para guiar la transición. El monarca se retiró del liderazgo público con su posición constitucional intacta. William continuó preparándose para la realeza. Catherine aceptó la responsabilidad de dirigir a la familia durante los años venideros. El acto final de Carlos nunca había sido un rechazo a su hijo, un ataque a Camilla, o una recompensa por su popularidad. Fue una admisión de que la corona necesitaba a alguien dispuesto a desafiar el poder sin buscarlo. La coronación de Catalina se convirtió en el momento en que la confianza ganada derrotó la influencia heredada, y la familia comprendió que no les habían quitado el liderazgo. Había sido colocado donde el sacrificio ya había demostrado que pertenecía. Y cuando el rey Carlos abandonó el escenario público, por última vez Catalina no se paró delante ni detrás de la corona. Ella estuvo en el centro llevando su futuro con William a su lado,
y la monarquía finalmente se unió en torno a un líder que nunca había pedido gobernar. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.